el que comienza y completa nuestro viaje. El que lo comienza y el que lo completa. A Él sea la gloria. Voy a compartiros, Carlos, ¿me pongo esto? Voy a compartiros un mensaje que recibí el otro día debido a una oración. Y os voy a explicar la oración. Porque lo vi primero en mí y luego miré a mi alrededor y primero en mí, repito, lo fácil que es desviarse del camino. Y le dije, Señor, ¿por qué es tan fácil desviarnos del camino si el camino está lleno de luz? Y dice en la Biblia, el libro del profeta Isaías, habrá calzada y camino. Habrá calzada y camino. Y dice también que por ese camino no caminará el impío, sino el que busca la santificación. Y luego dice también que aunque camino torpe, por torpe que sea, en ese camino no se extraviará, porque será guiado por el Espíritu. Pero veo eso en la Biblia y luego miro, y me miro a mí, y miro, y veo que es muy fácil desviarse. Yo puedo tener una confesión de fe, ser creyente en Jesucristo y en la obra del Espíritu, pero luego desviarme y voy a responsabilidad. Es muy fácil desviarse y hacer sin querer la obra del diablo. ¿Es fuerte? Sí, porque si no estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo la obra del diablo. No hay término medio. O sirves al Señor, o sirves al mundo y al príncipe de este mundo. ¿Amén? Y en esas transituras, el Señor me llevó un texto que es el siguiente: Dios nos reconduce a través del camino. ¿Cómo nos reconduce? Llevándonos al manantial, a la fuente primera. Y vamos a leer en Lucas capítulo 2. Verso 8. Había pues en la misma región pastores que velaban y que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, con el ángel apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Esto fue lo que me dio el Señor, este texto. Este tema es maravilloso. Sí. Este texto es maravilloso. Y vamos a ir un poco a aquel momento y vamos a ver si podemos por el Espíritu visionar un poco esas escenas. Y vamos a empezar diciendo que el capítulo 2 del Evangelio de Lucas nos dice que hubo un César, un emperador, que fue el primero que se declaró emperador de Roma, Augusto César. Amén. Era sobrino de Julio César, hijo de una prima de Julio César, y se llamaba Octavio. Y
En el año 45 antes de Cristo se declaró él mismo emperador de Roma. Para eso tuvo una guerra civil contra Marco Antonio. Amén. Esto es historia de Roma. Quiero deciros que Lucas sabe muy bien por qué dice eso. Porque lo coloca como un hecho real y constatable. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2 nos dice algo más. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Da dos datos para que todo aquel que quiera vaya y compruebe que esto es un hecho real. Amén. No es mitología, no habla de Zeus, de Afrodita, no habla del Valhalla, ni de Thor, ni de Odín, no es mitología. Está dando hechos puntuales que se pueden comprobar por la historia. Amén. Este emperador, Octavio César Augusto, después de esa guerra civil con Marco Antonio, en la que ganó, y después de haberse declarado el mismo emperador de Roma, de toda la extensión del imperio, promulgó una cosa: la Pax Romana, la paz en toda la ecumenia, en todo el mundo conocido. Y es en ese momento donde viene el nacimiento de Jesús. He estado leyendo un poco y había un señor con un nombre muy raro que se llamaba Epicteto. Este señor era escritor, historiador y filósofo romano. Y fijaros lo que dice este señor en el siglo I, en esa época. Lo voy a leer. Decía esto, ese señor, Epicteto: aunque el emperador puede dar paz de guerra sobre tierra y mar, es incapaz de dar la paz de la pasión, del dolor y de la envidia. No puede dar la paz de corazón, por la cual todo hombre anhela algo más eso que la paz externa. Epicteto, siglo I. Ese es el momento, todo el mundo quiere paz. Y oficialmente había una paz romana, Pax Romana. Este hombre había vencido a sus enemigos después de una guerra civil, se había declarado imperator y había declarado esa paz. Pero seguía habiendo guerra dentro del hombre. Lo que dice este hombre, Epicteto: pasiones desordenadas, celos, envidias, contiendas, rencores, nadie puede quitar esa paz. Y es en ese momento cuando dice la Escritura lo que acabo de leer: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Gloria a Dios. Vamos a visionarlo. Vamos a ver en esa región de Belén. Dicen los historiadores y los entendidos que era precisamente en Belén donde se guardaban los rebaños del templo. Debido a la cercanía que había, aproximadamente unos 7 kilómetros de Jerusalén, y debido a los pastos que había en Belén, era donde se guardaban los rebaños del templo. Y ahí estaban los pastores, guardando de noche. No vamos a entrar en qué fecha sucedió eso. Vamos a entrar en lo que es verdaderamente importante en este hecho. Da igual que nació en septiembre, o en octubre, o en mayo, o en diciembre, eso carece de importancia. Lo importante es que Cristo nació. Amén. Y dice que había pastores, varios se juntaban y estaban de madrugada, guardando las vigilias de la noche. Es decir, estaban desde que anochecía hasta que amanecía y se iban por turnos guardando varios rebaños. Amén. Y que en ese momento se le presentó un ángel del Señor. Y que con el ángel del Señor
la gloria del Señor le rodeó de resplandor. Imaginaros, en noche cerrada, en madrugada, no sabemos cuántos, si 4, 2, 8, no dice el número, pastores con diferentes rebaños todos juntos, noche cerrada. Aparece un ángel y con el ángel el resplandor de la gloria del Señor. La gloria del Señor llenó los cielos de tal manera que alumbró ese lugar. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio viene a quitarnos el miedo. Dice la Biblia que el hombre, indefectiblemente, sea hombre o mujer, y le haya tocado vivir en la era o época que le haya tocado vivir, siempre ha tenido un temor en su corazón, el temor a la muerte, más que ninguna otra cosa. Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, envía un ángel con ese mensaje: no temáis. Y viene respaldado por la luz del resplandor de la gloria de Dios que disipa las tinieblas de esa noche. Les resplandece la luz de la gloria del Señor, y el mensaje del cielo, Sinaí, es: no temas. No temas. Aleluya. Porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. Esta es la palabra aquí. Si hubiese hablado en griego ese ángel, cosa que dudo, porque los pastores eran hebreos, les hubiera dicho: evangelio. No temáis. Evangelio. ¿Cuál es la respuesta contra el temor? El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta que vence a tu temor y al mío? La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. La vida del Espíritu renovando el Evangelio. Nuevas de gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo. Dios no hace acepción de personas. Dios mira por igual al pobre que al rico, al sano que al enfermo, al judío que al gentil. Aleluya, para todo el pueblo. Y dice cuál es concretamente: que os ha nacido hoy. Hay un momento en el que nosotros caemos en la cuenta y nos volvemos de nuestra dureza de corazón. Hay un hoy en el que nosotros volvemos de nuestros pasos dirigidos por nuestra propia voluntad y por nuestra propia opinión, y hay un hoy me caigo en la cuenta. Hoy resplandece sobre mí la luz del Evangelio. Hoy disipa todas las tinieblas que hay en mi mente y todas las que pueda albergar mi corazón. Y hoy nace en mí el Evangelio de Cristo. Hay un momento determinado en la vida de cada creyente en que cae la cuenta, en que sus caminos eran, vuelvo a repetir esta palabra, indefectiblemente, sin defecto, siempre de camino al mal, de camino a la condenación. Hay un momento en que se encienden todas las luces de tu interior, tu luz mental, la luz de tu razón, la luz de tu corazón, y ves que caminas por un camino de pecado, y que ese camino nos lleva sin ninguna duda a la condenación eterna. Y es el hoy. Por eso digo que esta predicación nos devuelve al lugar, nos evita de la distracción y del desviarnos del camino. Hay un momento: hoy os ha nacido en la ciudad de David. En la ciudad de David. Y estos hombres eran de allí, de Belén. Eran de la tierra de Judá. Entonces estaban como hebreos y como judíos muy familiarizados con las profecías del Mesías. Y sabían que tenía que venir de ese linaje. Y sabían que tenía que ser en esa ciudad donde también nació David, también pastor como los primeros oyentes de ese evangelio. Quiero decir a los ministerios: el primero que predicó el evangelio fue un ángel.
Y Dios ha querido que hoy hombres llenos de debilidades y de defectos como nosotros sigan predicando lo que predicó este ángel. Qué gran privilegio, hermanos. El primero en lanzar este mensaje de salvación fue un ángel del cielo. Y ahora nosotros. Para que consideremos qué es esto que el Señor nos ha dado. Amén. La ciudad de David, he dicho antes, la ciudad de David era donde guardaban los rebaños del templo. Y era la ciudad de David que estaba profetizada en el libro de Miqueas. Tú, Belén de Efratá, que eres la más pequeña de todas las aldeas de Judá. No eres pequeña, porque de ti nacerá el Salvador. Estaba dando coordenadas, y no solamente históricas, sino proféticas. Estaba trayendo la profecía al tiempo actual, para que no hubiese ninguna duda en esos hombres. Y les dice: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amén. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y está mencionando aquí a Cristo el Señor, es decir, Dios mismo, Mesías ungido, Salvador vuestro. Y os acaba de nacer. O sea, tenía horas de vida y ya tenía esos títulos. Ya era declarado por el ángel del cielo Dios mismo. Era declarado por los ángeles del cielo Cristo el Señor. Era declarado por los ángeles, así de pequeñito, declarado por los ángeles y el cielo Salvador. Aleluya. El cielo sabe lo que dice. Depende de cómo lo entendamos nosotros y cómo lo asimilemos nosotros. Pero el cielo sabe lo que dice. Un niño de horas, hoy nos acaba de nacer. No habían pasado ni 24 horas. Hoy, pero ya le dice Dios, ungido, Mesías, Cristo, Redentor, Salvador. Aleluya. Y dice después: y esto servirá por señal. Gloria a Dios. Pues todavía, después de eso que estoy diciendo, después de ese resplandor en la noche oscura, después de ese ángel que habla, después de toda esa noticia, por si acaso le quedaba alguna duda. Por si no, les habla de una paz interna, les habla de una salvación, les quita el temor a la muerte, les trae la palabra de Dios, la profecía se hace carne. Y si alguna vez en ese momento les queda todavía alguna duda, les da señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y yo siempre que he leído esto he dicho: pues vaya señal, todos los niños llevan pañales. Vaya señal. Nacen y los envuelven en un pañal y los dejan en una cuna, donde pueden. Algunos van a la incubadora. Pero la señal era esa. Pero que también salía el ángel a quien se lo decía. Vamos a recordar. Eran pastores. Y eran de Belén. Posiblemente muchas de esas ovejas que estaban guardando de madrugada iban a ser destinadas al sacrificio. Amén. ¿Y sabéis lo que se hacía con los corderos que eran destinados al sacrificio? Cuando nacían, se los examinaba. Que no tuviesen ninguna impureza ritual, que fuesen perfectos, sin tacha, sin mancha, sin ningún defecto de nacimiento. Y se cogía a ese corderito como el del anuncio de Noé, se le envolvía en lienzos y se le dejaba en el pesebre. Aleluya. Entonces, ¿qué me está diciendo la Escritura? Eso lo sabían los pastores, porque eso era su día a día. ¿Qué me está diciendo la Escritura? Que no solamente ese niño que había nacido era Dios, no solamente era el Mesías esperado y profetizado, no solamente era el Salvador de la humanidad, sino que también sería el Cordero del sacrificio. Y nos decía esta palabra, cómo iba a salvar. Me encanta
hablando de la obra de teatro, cómo llega y está Juan el Bautista bautizando. ¿Y te puedes hacer otra imagen? A mí es que me gusta predicar así, haciendo imágenes mentales. El río de Jordán, que no es muy allá, es un río normal, normalito. Amén. Y ahí está Juan el Bautista, bautizando. Dice que las ciudades y las aldeas se quedaban vacías y iban todos allí para ser bautizados en el arrepentimiento. Había una muchedumbre de gente. Lo puedes leer en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1 y 2 del Evangelio de Juan. Pero en ese momento, Dios le había dado palabra. Es decir, Juan el Bautista había recibido profecía. Y le decía a aquel sobre el que debe descender el Espíritu Santo y se quede, ese es el elegido. Amén. Y entre tanta gente, muchas veces hemos visto películas, series sobre ese momento. Y Jesús aparecería por ahí y a lo mejor estaría esperando su turno. Jesús no fue diciendo, yo soy el Mesías. No, él estaría por allí. Pero claro, Juan el Bautista había sido avisado por la voz de Dios y estaba esperando ese momento. Llegaría un día y no aparecería, llegaría otro día y no aparecería. No cuenta la Biblia cuántos días estaría esperando, pero sabía que ese día llegaría, que él tendría que anunciar. Y en ese momento le vio. Los que estaban al lado de Jesús no veían nada diferente, no veían nada señalado. Estaría esperando turno y pasaría desapercibido. Pero fue el Espíritu Santo el que, bautizando a un hombre, a otro hombre, a una mujer, a otra mujer, le llamaría la atención a Juan el Bautista y fijaría los ojos sobre Jesús y dio una voz, dio un grito: ¡He ahí el Cordero de Dios! Él ya sabía que lo era. ¿Qué quería hacer con eso? Quería llamar la atención de todos los que estaban ahí. Querían que los ojos de todos los que estaban bautizándose arrepentidos miraran al Cordero. ¡He ahí el Cordero de Dios! Que quita los pecados del mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto será por señal. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios. Hay un pasaje que voy a dejar esto un poco, este pasaje de Lucas en un lado, pero voy a retomar algo para que os hagáis idea de lo que es ese Cordero. Amén. Envuelto en pañales. En Segunda de Reyes, capítulo 12, encontramos un pasaje en el que el rey David está tranquilo en su palacio, sentado en su trono, y aparece Natán, profeta del Señor. Natán habla con David y le dice: Rey, había dos hombres, uno inmensamente rico, que tenía multitud de ganado y multitud de rebaños, otro bastante pobre. Tenía solamente una cordera y la había comprado. No era pastor. Date cuenta, porque el pastor no compra corderos, los cría. Había comprado solamente una cordera y la quería tanto, la cuidaba tanto, que la daba a comer de su plato y a beber de su vaso, la sentaba en su regazo en la mesa, incluso la cuidaba tanto que dormía con él. Vino a esa tierra un visitante a la casa del rico, y el rico, no queriendo ofrecer ninguno de sus corderos para agasajar a la visita, fue donde el hombre pobre, arrebató su cordero y se lo ofreció al visitante. David es de Belén. David es pastor. David ha visto esa cena muchas veces, porque ese cordero estaba destinado al sacrificio. Podemos entender por la Escritura y por la reacción de David que ese cordero que tanto cuidaba
cuidado. ¿Para qué quería un hombre que no era pastor un cordero? ¿Para qué tanto mimo? ¿Para qué tanto cuidado? Porque llegado el momento, tomaría ese corderito y subiría con él a Jerusalén y lo ofrecería en sacrificio por sus pecados. La reacción de David: ese hombre merece la muerte. Y sabéis la historia. Natán le dice: ese hombre eres tú. Para aquel pecado que comete con Urías, Elitita. Amén. Pero no voy a entrar en eso. Ese hombre merece la muerte. Porque no solamente había cogido y pudiendo él ofrecer no uno, sino varios de sus ganados. Porque era rico. Roba uno, lo toma por la fuerza y ofrece ese. No solamente estaba haciendo ese pecado, sino que estaba robando la esperanza del perdón a ese hombre. Ese hombre ya no tenía que ofrecer por el perdón de sus pecados. Por eso, iglesia, cuando nos encontremos unos con otros, no robemos la esperanza de nuestros hermanos. Aunque ellos estén equivocados, hablemosle con amor. Reine el amor entre nosotros. Reine la paz entre nosotros. Y no seamos ladrones de esperanza. Mostrémosle siempre que en Cristo hay salvación y perdón de los pecados. Por eso sabe que ese hombre merece la muerte. Porque no solamente le había robado un animal, aunque fuera pobre, podría con el tiempo comprar otro. Es que le había robado la esperanza del perdón, la esperanza de volver a unirse en comunión con Dios. Amén. Y bueno, esta será por señal. El niño, un cuento en pañales, acostado en un pesebre, y dice el verso 13, y ya termino, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Aleluya. Una multitud de huestes celestiales. ¿Os podéis imaginar? Cuando dice una multitud de huestes celestiales, está hablando de un ejército. No solamente se iluminó el cielo en ese momento. No solamente apareció un ángel con este mensaje, sino que con el ángel, después de anunciado el mensaje, una multitud, un ejército de ángeles. ¿Pero qué cosas? Un ejército de ángeles que anuncian esto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El cielo tiene un ejército en los cielos de ángeles, y aquí en la tierra hay un ejército de hombres y de mujeres que no anuncian guerra, que anuncian paz. Aleluya. Un ejército que anuncia paz. Un ejército innumerable, una multitud de huestes, ángeles con poder. Pues en vez de anunciar guerra, anuncian paz. Y en la tierra, paz. ¿Cuándo sucede eso? Cuando damos la gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, como consecuencia, paz. Y buena voluntad para con los hombres. Y no está hablando solamente de la buena voluntad de Dios para con los hombres, sino de los hombres entre sí. Amén. Y buena voluntad para contigo mismo. Para que no te exijas más de la cuenta, para que no anheles la luna, para que anheles el cielo. Aleluya. Es que me piden la luna. No pido la luna, ruego por el cielo. Esa es la buena voluntad de Dios. Aleluya. Yo ya estoy terminando. En ese momento se cumplió otra vez la otra profecía. Si la de Miqueas era la de Belén, aquí vemos otra profecía, la de Isaías, capítulo 7. Y esto será por señal. He aquí que una virgen concebirá y le dará luz un hijo. Y será llamado su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Que traducido es Dios con nosotros. Pero ¿cómo Dios con nosotros? Gracias. Porque claro, hay que saber
hay que verlo a la luz de la Escritura. Hay un texto difícil de entender, la misma luz tiene, o sea, la misma Biblia tiene suficiente luz para arrojarte luz en ese texto que tú y yo no entendemos. De hecho, los profesores de hermenéutica, que es interpretación bíblica, te dicen que la luz, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Hay suficiente luz en este libro como para interpretar aquello que todavía no sabemos. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo con nosotros? ¿Donde yo voy, va Dios conmigo? ¿Dios como mi acompañante? No, eso no es lo que dice. Si yo voy aquí, Dios va conmigo. Si yo voy allá, Dios va conmigo. No. Emmanuel no es eso. Emmanuel es Dios luchando cuando tú has bajado los brazos. Dios con nosotros. Dios trayéndote arrepentimiento cuando te llena la luz del Evangelio y ves que has pecado contra tu hermano, contra tu hermana, contra ti mismo. Palabras que han salido de ti que han dañado el corazón de otro. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios dándote fuerzas cuando tú no las tienes. Dios abriéndote camino cuando tú no lo encuentras. Dios fortaleciendo tus rodillas para que tú puedas ponerte de rodillas y orar al Señor. Dios llenando tu corazón para que puedas clamar con fe. Dios con nosotros. Dios acompañándome a mí, no. Dios, yo siguiendo el camino que Dios me marca. Que hay una gran diferencia. No que Dios venga conmigo. Yo me voy de vacaciones, Dios viene conmigo. Yo me voy a ver un partido de fútbol al Wanda Metropolitano y Dios viene conmigo, Dios con nosotros. No es eso. Es yo voluntariamente siguiendo los caminos marcados por Dios mi Salvador. Emmanuel. Dios no va a hacer lo que tú quieres. Dios te va a marcar el camino. Dios te va a dar una senda clara. Te va a abrir una puerta que es estrecha. Y te va a marcar un camino que es angosto. Pero Él está contigo. Todos los problemas que tú afrontes en ese camino, Él los solventará. Todas las guerras que tú enfrentes en ese camino, Él las luchará contigo. Él te dará la victoria. Y no de otra manera. ¿Cuántos problemas nos hemos buscado, iglesia? Por pensar que Dios está conmigo y yo hago lo que a mí me parece bien. No, hermano, esos son problemas que tú te has buscado por tus malas decisiones. Dios está contigo para que tú le consultes a Él. Para que le tomes como consejero. Dios fuerte, admirable, Padre eterno y príncipe de paz. Dios con nosotros. Por eso ahora en este día, que ya, yo no sé si ya hasta después de hoy, falta una semana justo para el día de la identidad. Centrémonos en estos días. Y yo quisiera que de aquí al día 24, todos los días, dediquemos en esto. ¿Qué es la Navidad? ¿Ha nacido Dios? Hoy reconocemos que Dios ha nacido en nuestro corazón. ¿Ha nacido realmente en nuestro corazón? ¿Es esa luz que vieron los pastores la que ha llenado nuestro interior? ¿Ha llenado nuestra mente para colocarla cada cosa en su sitio y ha puesto en orden nuestros pensamientos? ¿Ha venido esa multitud de huestes angelicales, ese ejército de ángeles, y ha quitado de nosotros, ha arrancado de nosotros todos aquellos sentimientos que no glorifican la palabra del Señor? Meditemos en ello. Esta es la aplicación. Y de aquí al día 25, entre turrón y mazapán, podamos ponernos a cuenta con Dios y centrar nuestro camino. Amén. Centremos, porque es muy fácil desviarse. Es tan fácil desviarse de esto. Es tan fácil, que Israel, que en el momento en el que acabo de leer, eran los que más sabían de estas profecías y los que más esperaban a este Mesías y los que más se trataban de conocer a Dios, estaban
siempre cuenta con Dios, con gratitud, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ya tienes un Salvador, iglesia. Él te ha salvado. Él te ha salvado incluso de tu misma deuda. Él te ha salvado de tu misma dureza de corazón. Él te ha salvado de tu propia incredulidad. Él te ha salvado. Cristo el Señor. Padre y Dios mío, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo lo he puesto, Señor. No he dejado ni una palabra que tú hayas puesto en mí que no haya salido de mí, Señor. No me he guardado nada. Pero te ruego, Espíritu Santo, te ruego, autor de nuestra salvación, autor de nuestra santificación, que tú sigas ministrando esta palabra en mis hermanos, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que donde yo lo he llevado, Señor, llegues tú, Señor, para que lo que yo no he dicho, Señor, lo digas tú, Señor. Háblanos, Señor, de mañana, de tarde y de noche, aún de madrugada. Glorifícate en nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Cristo, Rey eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga.